Vamos a continuar con la segunda parte de actualidad de diagnóstico y tratamiento de la fractura de la meseta tibial. Soy el doctor Edgarmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. El profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Nos quedamos mencionando entonces en la nueva clasificación respecto a las fracturas de tipo Schatzker, o la clasificación de las fracturas de meseta tibial, y habíamos definido previamente entonces la nueva clasificación refiriéndonos a la nueva línea que definía los 4 nuevos cuadrantes para tomar las fracturas, no solamente en un plano biplanar, sino en un plano tridimensional. A la hora de la toma de las decisiones, las fracturas de la meseta, pues vamos a tener también las clasificaciones de las que son cirugías o las que son intervenciones de manera urgente y no urgente, como lo vemos en esta tabla. Las de manera urgente pues ya los conocemos, que son las asociadas a lesiones vasculares, las lesiones de síndrome compartimental o las fracturas expuestas. El tratamiento, pues el que ya conocemos principalmente, la fijación externa como el método de tratamiento emergente, el cuidado de los tejidos blandos y además de los que se asocian a las lesiones vasculares con sus reparaciones, los que tienen síndromes compartimentales con fasciotomías o las fracturas abiertas pues con la irrigación y debridamiento respectivo. También hay que tener en cuenta los estudios de imágenes que vamos a necesitar en estos pacientes, que posterior a la fijación provisional o a la fijación externa, y agregado pues a la tomografía o a la resonancia magnética. En estos pacientes hay que retrasar la fijación definitiva hasta haber tenido clasificado bien con imágenes nuestro tipo de fractura, y también basado en las lesiones que asociadas, no nada más a los tejidos, no nada más a los huesos, sino también a los tejidos agregados, tejidos blandos. Y de los tratamientos no emergentes, pues tendríamos los de baja y alta energía, como ya lo habíamos dicho antes, 1, 2 y 3, los de baja, 4, 5 y 6, los de alta energía. Y agregando también los de alta energía, en caso de las lesiones severas, pues tendríamos también el mismo tipo de tratamiento, que sería estudiar para la fijación externa y posteriormente la toma de imágenes, y en este también sería retrasar la de fijación definitiva hasta haber estudiado previamente nuestro patrón de fractura para poderle ofrecer el mejor tratamiento, y también aquí el involucro de los tejidos blandos para poderle dar un mejor tratamiento a nuestro paciente. Dentro de la variante tipo 1 del tipo de fractura, tenemos la fractura de la más clásica, la 1, como ya lo habíamos dicho previamente, la lesión que corría solamente en un solo plano, y vamos a empezar a definir de acuerdo a nuestro tipo de fractura y nuestra complejidad cuál sería el área de inestabilidad, el posible abordaje que nos puede ayudar y también las técnicas para fijación. En el caso de la fractura más simple, que es esta de aquí, vamos a tener que la 1A, como ya lo habíamos dicho, por ser anterior, y 1P por ser posterior de la nueva clasificación agregada de Caffury. Tendríamos que el área de inestabilidad en la 1A sería el área anterolateral, y el abordaje que nos podría ayudar es el que directamente pues el anterolateral. Las técnicas para poderlo fijar, pues ya sea con tornillos o con una placa para sostén. En el área posterior, el área de inestabilidad, pues como su nombre lo dice, pues la posterolateral sería lo que estaría implicado, y el abordaje posterolateral es el abordaje que pudiéramos ofrecerle a este paciente. Dentro de las posibles técnicas, pues también el uso de tornillos y las placas de sostén. Solo a manera de repaso, pues el abordaje anterolateral, como lo tendríamos aquí definido para poder visualizar mejor el tipo de fractura.
Y aquí el ejemplo pues de la fijación con un material de osteosíntesis. En este caso pues tendríamos las marcas anatómicas, en donde podríamos ver principalmente por dónde vamos a incidir y a poder llegar mejor a nuestro plano o nuestro trazo de fractura, levantando también parte del menisco para poder ver la superficie articular y posteriormente de restablecerla o de llegar a reducirla por colocación de la placa. Del abordaje posterolateral, aunque ya habíamos comentado previamente que era un abordaje pues un poco más peligroso al momento de entrar en contacto con nervios, principalmente aquí la rama que estaría pasando aquí es el nervio común peroneo y que nos podría causar una lesión, o ciático popliteo externo también, como lo conocemos, nos podría causar una lesión al momento de intentar reparar la superficie posterior, y como ya lo habíamos visto, pues a través de un túnel y posteriormente para la fijación con una placa tercio de caña. En las tipo 2, pues las fracturas además con hundimiento tendríamos que la 2A por ser anterior, 2P por ser posterior y también la combinada que sería la anterior y posterior también como de tipo 2. El área de la 2A sería la anterolateral como inestable, el abordaje el que ya habíamos visto, el anterolateral, la técnica pues una placa de sostén. Para la parte posterior sería igual, el área inestable sería el posterolateral con un abordaje igual, también el posterolateral y también una opción de una placa de sostén. En este caso podríamos ofrecer una placa tercio de caña como ya lo habíamos visto anteriormente. Además de haber restablecido la superficie articular con una opción de un túnel para poder levantar la superficie y posteriormente la fijación. Finalmente la tipo 2, antero A más P por ser antero posterior, las áreas inestables, las mismas, y el abordaje extendido anterolateral para poder exponer un poquito mejor la superficie. En el caso de la técnica de fijación, pues también tendríamos las mismas opciones ya mencionadas. Y este sería el abordaje para el que pudiéramos obtener una mejor visualización de las partes comprometidas. Es un abordaje un poquito más amplio, con unos márgenes más largos para poder evidenciar pues todo el platillo lateral de nuestra meseta. Aquí también vamos a retraer el menisco para poder nosotros visualizar el compromiso de la articulación y finalmente pues poder volver a restablecer la anatomía. Finalmente pues aquí una imagen del mismo abordaje, como ya lo habíamos comentado, y aquí la técnica para poder elevar otra vez la superficie articular y colocar la colocación de los tornillos para poder proteger aquí el restablecimiento y en su caso la colocación de injerto de ser necesario. Para las depresiones puras, pues son unas lesiones de baja energía para un hueso que es denso, pero bajamente denso. El mecanismo pues sería en valgo y en hiperextensión para las tipo anterior, y sería en varioflexión para los mecanismos posteriores. De parte de la técnica, pues como ya lo habíamos mencionado previamente, en este caso sería la utilización de un túnel para poder volver a elevar la superficie, y pues el control fluoroscópico o incluso también el artroscópico para poder visualizar mejor que nuestra superficie haya quedado restituida, como lo podemos ver aquí a través de un túnel, y elevar esta zona, colocación de injerto óseo a través del túnel y la protección con una placa, ya sea una convencional o incluso una bloqueada. Para las tipo 4 anterior,
las opciones que tenemos, que serían las mismas, anterior, posterior y antero-posterior, pues aquí sería muy similar a cuando vimos la parte lateral, solamente que aquí cambiaríamos el lado y la clasificación por ya haberlo mencionado antes. Estas serían con unas lesiones de más energía para poder fracturar el cóndilo medial, y en el caso del área de inestabilidad, pues lógicamente el área anteromedial con un abordaje directo también, que sería el anteromedial, y pues una placa en la misma zona. De igual forma el posteromedial para las lesiones en esta zona, y la que nos pudiera servir para la parte que compromete ambos lados, el área de inestabilidad, sería el anteromedial y el posteromedial, con un abordaje extendido directo medial para poder visualizar toda la superficie. En este caso, pues podríamos ver aquí un ejemplo de un posteromedial extendido directo para poder ver toda la superficie articular que podemos tener aquí comprometida. Pasando a la parte 5, que sería la bicondilia. En el caso de la 5, en este ejemplo anterolateral y posteromedial, pues nos dice que es la variante más típica, por eso es que la mencionamos en este tipo de clasificación. Las áreas comprometidas o inestables serían la anterolateral, pues la misma que está comprometida en la fractura, la posteromedial, y los abordajes que nos pudieran ayudar serían ya no un abordaje simple, sino abordajes ya combinados o abordajes dobles. En el caso de estas lesiones, pues un abordaje anterolateral combinado con un posteromedial. La técnica sería también pues con la colocación de placas. En el caso previamente mencionado, pues solamente de manera representativa un abordaje posteromedial en una L invertida para poder visualizar mejor la parte medial, que es la parte predominantemente importante, como lo habíamos mencionado en la primera parte de nuestra plática, respecto a darle prioridad a la restitución del cóndilo medial, al ser el que más carga soporta. Finalmente, la colocación como una opción de tratamiento, pues la colocación de 2 placas para restituir posteriormente a la restitución, pues la protección con las 2 placas. Y para las tipos las más fuertes o las más destruidas, las que tienen también el compromiso ya a nivel diafisario, en este caso el compromiso anterolateral, posterolateral y posteromedial. A manera de un resumen, pues nos dice que los abordajes en este caso serían los recomendables: un posteromedial y un extendido anterolateral. ¿Para qué? O nos prioriza que la parte posteromedial, por lo mismo que comentábamos hace un momento, la prioridad de restituir la parte medial en el caso del compromiso posterior, y haber restituido la parte multifragmentaria de la parte anterior, pero en la zona lateral. Y en el caso, pues sería el mismo principio previo, que es la posibilidad de colocar al final placas con un diseño más especializado, o placas tipo LSP con bloqueo de pernos proximales para poder mantener la restitución. En el caso de las tipo 6, solamente habría que cuidar que también el compromiso que está más cercano hacia la diáfisis tendría que haberse reducido, y además de haberse protegido por una placa, ya sea en este caso pues una placa corta, pero si es necesario una placa más larga para poder proteger esta zona comprometida. Y finalmente, hablando del ejemplo en este centro de ortopedia, pues tuvimos un paciente de la quinta década de la vida, con una caída de 4 metros de altura, con una aparente Schatzker 5 a manera de una clasificación biplanar, como ya estábamos acostumbrados a hacerlo anteriormente, o como se ha ido
formando a los médicos anteriormente para clasificarlo de una manera bidimensional. Sin embargo, pues al momento de tomar una tomografía y haber utilizado esta nueva clasificación, tendríamos que la línea amarilla, como ya lo habíamos visto, es el ecuador virtual que podría dividir nuestra meseta. Entonces, en la nueva clasificación tendríamos que sería en una Schatzker 5 con un compromiso anterolateral, un compromiso posterolateral y posteromedial. Si nos recordamos un poquito, entonces al haberlo clasificado nos ayudó para poder priorizar qué era lo inicial o lo restituible en este caso, o lo primordial restituible en este caso. Entonces, al ya saber darle prioridad a la parte posteromedial y a la parte anterolateral en las fracturas en las que no se puede lograr en algunos casos la restitución anatómica, pues se toma la decisión de colocar al paciente en una posición flotante en la que podemos combinar los abordajes. En el caso del paciente, que utilizamos un abordaje posteromedial en una L invertida y un abordaje anterolateral para la colocación de la segunda placa, en este caso una colocación de 2 placas, como aquí tenemos el ejemplo visible de los abordajes previamente mencionados, anterolateral y posteromedial en L invertida, y con un resultado bastante bueno, un resultado muy bueno para el tipo de lesión que previamente teníamos, con los mismos principios que ya lo habíamos comentado: la restitución de la parte posteromedial y la protección de la parte anterolateral bajo estos mismos abordajes, con una clínica bastante buena de nuestro paciente, con una flexión y una extensión de muy buen resultado. Pues como una conclusión, la estabilidad y la congruencia van de la mano. Una articulación estable, como ya lo vimos en este ejemplo, y bien alineada es fundamental para poder movilizar y rehabilitar temprano a nuestro paciente. Y esto nos va a ayudar a que nuestro paciente tenga una mejor evolución siguiendo estas recomendaciones. Y hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, si el cirujano no puede restaurar lo que comentábamos hace rato, la orientación tridimensional del borde, o en el caso de la orientación que está más profundo en la articulación, orientarnos a poder restituir el borde de la meseta y que este mismo logre otra vez una alineación axial de nuestra rodilla, va a lograr que tengamos una rodilla que sea funcional, como lo vimos con este paciente. Entonces, a nosotros haber restablecido la estabilidad y entenderla como una prioridad, vamos a tener que hay una ventana de oportunidad para que nuestro paciente tenga una muy buena rehabilitación y que pues esta misma no esté luxada, o que no es posible cuando esta está o subluxada o inestable, que esto nos va a ayudar a que nuestro paciente tenga una mejor resolución para este tipo de fracturas tan complejas. Eso sería todo por la parte de esta clase de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Muchas gracias.